con rapidez, porque irreversible es lo que no tiene remedio. Lo sé muy bien porque, como algunos conocen, me he dedicado toda mi vida, desde hace 60 años, a las metabolopatías irreversibles que se producen en los niños, se desarrollan en los niños y niñas después de nacer, y que por eso hemos hecho que haya un diagnóstico precoz y que se puede inmediatamente hacer el tratamiento adecuado para evitar que estas enfermedades sean irreversibles, ya no tengan remedio después. Son daños neuronales que después ya no se pueden solucionar. Pues bien, hoy estamos por primera vez en la historia ante amenazas a escala global irreversibles. Se ha fundido el Ártico, no se va a volver el permafrost a congelar. No vamos a volver a tener el metano que antes albergaba en grandes acúmulos. Este permafrost y ahora se está liberando. Por tanto, yo creo que es muy importante que estas amenazas que se ciernen en momentos tan sombríos para la humanidad tengan la posibilidad de, con actos como este, con decisiones populares como esta, de la España creativa, el poderse anunciar a tiempo, poderse prever. La prevención es la gran victoria en todos los aspectos. Desde hace muchos años han sido muy numerosas las instituciones muy prestigiosas, científicas, académicas, artísticas, que han venido alertando a la humanidad sobre el indebido cumplimiento por parte de tantos y tantos gobernantes obstinados por el crecimiento económico y por el lucro. Siempre, siempre bajo un poder absoluto masculino. Si uno mira el curso de la historia, desde el origen de los tiempos, han sido unos cuantos hombres los que han mandado sobre el resto de los ciudadanos, sobre todo las mujeres, siempre, siempre con el perverso adagio que yo repito y repito, porque creo que es muy importante que lo sepamos. Siempre se ha obedecido aquel si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y lo que hemos hecho es preparar siempre la guerra. Ahora mismo, cuando hay tantas catástrofes naturales, cuando hay tantos problemas de todo índole en el mundo, tantas amenazas globales, ahora mismo lo único que sabemos hacer es preparar la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra. Siempre, siempre desoyendo la voz de quienes reclamaban con progresiva urgencia un cambio de actitud. Solo en 2 ocasiones. También me gusta repetirlo porque creo que es muy importante para que la ciudadanía se haga cargo de cuál es la situación presente y reaccione para creativamente transformar el mundo. Solo ha habido 2 ocasiones en el siglo pasado en que se ha intentado sustituir la fuerza por la palabra, en que se ha intentado decir si vis pacem en lugar de para bellum, para verbum, prepara la palabra para la resolución de los conflictos a través de la mediación, a través del diálogo. 2 ocasiones. Estas 2 ocasiones fueron al final de la Primera Guerra Mundial y al final de la Segunda. Al final de la Primera Guerra Mundial fue un presidente demócrata norteamericano, Woodrow Wilson, el que viajó desde Nueva York a Brest y desde Brest a la Plaza de la Concordia en París para anunciar: señores, a partir de ahora resolveremos los problemas por la palabra,
a través de la fuerza de la razón y no de la razón de la fuerza. Y creó la Liga de Naciones, una sociedad de naciones en Ginebra, y le encomendó, además, también creó una corte internacional para la paz permanente, etc. Nada. Y esto es lo que deberíamos saber, esto lo tenemos que estudiar. También en las universidades tenemos que ser conscientes de que sucedió de esta manera, porque Woodrow Wilson regresa a los Estados Unidos y se da la inmensa incoherencia, terrible, porque fue la que produjo la Segunda Guerra Mundial, de que el país, Norteamérica, que había creado la Liga de Naciones, nunca perteneció a la misma. Y claro, una sociedad de naciones desprovista del gran país norteamericano, pues fue la que permitió que Alemania se rearmara, que el supremacismo se expandiera por toda Europa, el nazismo, el fascismo, también en el este, el país del Imperio del Sol Naciente, con Hirohito a la cabeza, siguió el plan Tanaka de supremacismo, millones y millones y millones de víctimas. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre por eso! Por no haber querido resolver problemas a través del multilateralismo y hacerlo una vez más por la fuerza y todo. Bueno, pues al terminar esta guerra terrible, en el año 1945, otro gran presidente norteamericano del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, es el que además lo hace muy bien, porque fíjense que no solo piensa en la organización de las Naciones Unidas, sino en el consejo que sobre temas concretos le tienen que dar otras instituciones también multilaterales, pero especializadas en alimentación, la FAO, en salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, una organización para el desarrollo sostenible, el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, otra que yo tengo una especial devoción, que es UNICEF, para los niños. O sea que estaba afilado. Y entonces crea las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo él ya estaba enfermo. Dice a su mujer, a Eleanor Roosevelt, que presida una comisión que va a redactar la gran Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. Es decir, que estaba todo muy bien organizado en aquel momento. ¿Saben lo que sucedió? La Carta de las Naciones Unidas era prematuro en aquel momento, diciendo: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Era prematuro porque en aquel momento no existía esta voz de nosotros los pueblos. En aquel momento, y hasta hace tan solo 25 años o por ahí, en aquel momento hay que reconocer que el 90% de la humanidad nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Y no sabía nada de lo que sucedía allá de su entorno inmediato, no conocía. Y además no podía expresarse. Y por eso era una sociedad obediente, sumisa, silenciosa, temerosa. Pues bien, además de todo esto, y por eso siguió siendo lugar idóneo para este poder absoluto masculino, pues teníamos un fenómeno que era muy importante, porque a su sombra no había nada que pudiera progresar en cuanto al desarrollo de democracias multilaterales. Esto era la carrera armamentística entre la Unión Soviética, uno de los vencedores de la guerra, y los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces esto durante décadas pues es lo que manda, las dos superpotencias y aquella carrera armamentística, al final de la cual, como ustedes saben,
el presidente Reagan hablaba de la Star Wars, la guerra de las galaxias, un disparate. Pero al final, precisamente de la década de los 80, en el que el rechazo por parte del Partido Republicano de los Estados Unidos del multilateralismo era ya evidente. Se habían marchado de la UNESCO, acompañados de sus acólitos del Reino Unido, y estaba muy claro que el presidente Reagan no iba a aceptar las propuestas que le hacían en aquel momento. Fue un momento especialmente luminoso y esperanzador, porque en el año 86, un presidente raro, inesperado, de la Unión Soviética, llamado Mikhail Sergeyevich Gorbachev, ofrece en Reykjavik, allí en el frío, para que fuera muy calma la conversación, ofrece la total eliminación de las ojivas nucleares. Le ofrece el cambiar totalmente el rumbo. Y le dice, presidente, vamos a anunciar al mundo que esta espada de Damocles de una guerra nuclear desaparece para siempre. Y además le dice, la guerra de las galaxias, la Star Wars no, ahora vamos a ocuparnos de la starvation, vamos a ocuparnos del hambre, vamos a ocuparnos de... Desgraciadamente se logró un 70% de reducción de las ojivas nucleares, pero no el que lo dijo Gorbachev a Reagan, le dijo, señor presidente, creo que la Junta Suprema de los Estados Unidos no le deja eliminar las armas nucleares. Y le dijo algo que ya había, es muy interesante. Cuando en el año 1961 el presidente Eisenhower pasa el poder al presidente Kennedy, vaya dos personajes, aquel 20 de enero le dice, una vez tomada ya posesión por parte de Kennedy, le dice el presidente Eisenhower, señor presidente, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del complejo bélico industrial de los Estados Unidos. Ya es que no puede ser. Es que no puede ser que hoy, ya no hablemos ahora del pasado, hoy se gasten 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares, al tiempo que mueren de hambre y de pobreza extrema miles de personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Yo no me canso de repetirlo, porque creo que esto es lo que tenemos que tener todos presentes para reaccionar, pero si no, es que ya no lo pensamos tolerar más. ¿Qué es esto de que mientras vemos a estos emigrantes, a inmigrantes porque se mueren de hambre en sus países de origen, cuando vemos a estos emigrantes convertir en una necrópolis el mar Mediterráneo, es que están pasando cosas? Y al mismo tiempo nos enteramos de que hay unos irresponsables, unos insensatos, billonarios, que organizan viajes espaciales contaminantes, además, para que algunos que pueden pagar estas cantidades enormes pueden decir que han estado en el espacio. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué insensatez es esta a la que hemos llegado a través de esta gobernanza neoliberal plutocrática? Porque cuando Mandela y Gorbachev representan aquel momento de esperanza del final de los años 80, la reacción de Reagan es crear el GES. Ya tenemos el primer paso de estos grupos de gobernanza oligárquica y plutocrática que desde aquel momento han estado impidiendo que la humanidad cambie de rumbo, que la humanidad se transforme. El G6, después el G7,
después el G8, después más tarde el G20. Más da. Esto es un solo país, un solo partido, mandando de manera hegemónica en toda la Tierra. El desastre ha sido muy considerable. Que conste que he vivido muy de cerca todas estas recomendaciones que se han hecho diciendo, no, no puede ser, tenemos que cambiar, tenemos que transformar el mundo, tenemos que transformar el mundo, tenemos que inventar un futuro distinto al que nos llevan las presentes tendencias. Yo recuerdo, fíjense, ya en los años 70, en la UNESCO se había creado el hombre y la biosfera, las reservas de la biosfera, el programa oceanográfico. Claro que tenemos que pensar que los 2/3 de la piel de la Tierra es agua, agua marina, son los océanos. Y que tenemos que procurar que estén muy saludables, porque la recaptura del anhídrido carbónico depende del fitoplancton marino. Y claro, decimos, ojo, tenemos que cuidar los bosques, sí, desde luego, pero el 82% de la recaptura del anhídrido carbónico en fotosíntesis se produce desde el agua oceánica. Y esto es lo que tenemos que saber y lo que tenemos que procurar. Bueno, pues como les digo, ya estábamos desde hace muchos años diciendo, ojo, ojo, estaba el Club de Roma. En el año 72, también me gusta repetirlo, aquel hombre vigía, llamado Aurelio Peccei, crea el Club de Roma y hay los límites del crecimiento. Hay que limitar el crecimiento económico. Tenemos que procurar, cuando consumimos, reemplazar lo consumido para que la naturaleza siga siendo boyante y siga ejerciendo en plenitud sus funciones. Ya nos había la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en el año 1979. Claro, dice, no solo hay un incremento indebido de las emisiones de gases con efecto invernadero, sino que la recaptura por parte del océano también se está eliminando, porque las grandes petroleras, en lugar de ir a las instalaciones portuarias adecuadas, limpian sus tanques en medio del océano y producen una monocapa que asfixia el fitoplancton, etc. Lo digo para que sepamos todos que esta humanidad, que al mismo tiempo era temerosa, era silenciosa, era obediente y tal, porque era un poder absoluto, masculino, el que lo dominaba, al mismo tiempo este poder cada vez hacía caso omiso progresivamente de las recomendaciones de instituciones pues que estaban preparadas para hacerlas. Y es en este momento cuando después del G6 viene el G7, viene el G8, y es en aquel momento cuando se dice, bueno, no, lo que tenemos que hacer es una cumbre de la Tierra. Tenemos que, todas estas instituciones, universidades del mundo, tal, tenemos, estos países, que reunirnos todos y decir, se acaba. Tenemos que seguir una agenda, se hizo la Agenda 21 para el siglo XXI, en el año 1992 en Río de Janeiro, como todos recuerdan. La cumbre de la Tierra, ahora sí, ahora ya nos van a escuchar. Nada, ni un céntimo para la puesta en práctica de la Agenda 21. Y esto que después inmediatamente reaccionamos y hicimos la declaración y plan de acción para una cultura de paz en lugar de una cultura de guerra. Hicimos una Carta de la Tierra, se la recomiendo a todos. Realmente es un escrito que lleva a esta transformación, a este cambio de tendencias, a este mundo distinto que anhelamos. Nada. En el año 2002, otra cumbre de la Tierra en Johannesburgo, esta vez inspirada, era secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Y en aquella gran reunión también al acabar decimos, ahora sí, ahora ya nos van a escuchar porque acabamos de decir cosas que deben tenerse en cuenta. El presidente Bush Jr. no nos hizo ni caso y los objetivos de desarrollo del milenio quedaron sin efecto. Y así se sigue, y así seguimos
una guerra de Irak basada sobre suposiciones, sobre mentiras, todos los más desafortunados acciones a escala mundial, de tal manera que se cede, por ejemplo, a que China se convierta en la fábrica del mundo. Ahora se quejan, pero hombre, pero sí, a todos los miles de millones, precisamente produciendo mucho más barato de lo que ellos lo podían hacer en sus países de origen. En fin, después de todo esto, por fin, llega un presidente a los Estados Unidos demócrata que, como Wilson y Roosevelt, es capaz de pensar de otra manera y decir, no, lo que tenemos que hacer ahora es favorecer el multilateralismo, aprueba los acuerdos de París sobre cambio climático y además una resolución, la de noviembre de 2015 de las Naciones Unidas en su Asamblea General, que es realmente una maravilla. Es la Agenda 2030. Es una resolución que dice, resolución para transformar el mundo. Fíjense, ¿ven? La misma resolución es rarísimo que diga esto. Bueno, pues esta es resolución para transformar el mundo. Agenda 2030, cuya puesta en práctica llevaría a esta reconducción de las direcciones actuales, de las tendencias actuales. Era un momento de esperanza. Aquel fue un otoño luminoso que, como ustedes saben, concluyó rápidamente porque en unos meses apareció otro presidente republicano, además en este caso insólito y totalmente, llamado señor Donald Trump. Y Donald Trump lo advirtió desde el primer momento: no seguiré ni los acuerdos de París sobre cambio climático, a pesar de que el cambio climático ya era evidente, a pesar de necesario que fueran los científicos los que hicieran alertas preventivas. No, si ya lo estábamos viendo que esto estaba yendo muy mal. Pues él dice, no pondré en práctica esto, y además impulsa el fracking, la producción de petróleo, de tal manera, en la manera más contaminante que existe en los Estados Unidos. Y además dice, y no pondré en práctica la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es la respuesta del mundo? Lo digo porque esto es lo que tenemos que cambiar. Aquí está la creatividad en que tenemos que cambiar el que el resto del mundo se callara. Desde el año 2015 hasta hace unos meses, ahora con Biden y Harris en la Casa Blanca, cambian las cosas, pueden cambiar las cosas, pero se han dejado pasar 6 años de efectos irreversibles ya sociales, de 6 años. ¿Por qué? Pues porque estamos totalmente carentes de la preparación ciudadana que se requiere. No puede ser. No puede ser que en Europa, la Unión Europea, haya aceptado estas barbaridades que ha cometido el señor Donald Trump y algunos de sus seguidores, gente llena de supersticiones y llena de... todo esto ya sabemos lo que da de sí el supremacismo, lo que da de sí el racismo, el dogmatismo, esto ya lo sabemos. Pues bien, todo esto que se tenía que evitar no se ha evitado. Hemos tenido al señor Trump, por fortuna después ya ha desaparecido el señor Trump de la escena, pero está latente su poder. Pero bueno, lo que es cierto es que como Europa fue incapaz de reaccionar y decirle, no señor, su antecesor firmó aquí y en derecho internacional, Estados Unidos de Norteamérica se ha adherido a esta resolución y a esta agenda y a estos objetivos de desarrollo sostenible. No. ¿Por qué? Pues porque Europa no es hoy esta fuerza, realmente tendría que ser símbolo, porque lo ha sido durante muchos años, símbolo de democracia genuina, símbolo de solidaridad humana,
símbolo de derechos humanos. La declaración, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 es excelente, excelente. Empieza dignidad humana, todos los seres humanos iguales en dignidad. Ya no hay discriminación. Progresivamente está desapareciendo, por fortuna, esta discriminación sexual por razones de género, de sensibilidad, de ideología, de creencia religiosa, étnica, todo. Todos los seres humanos iguales en dignidad ya pueden actuar. Y sin embargo, cuando llega el momento de actuar, resulta que Europa no puede, porque la propia estructura de la Unión Europea tiene, por ejemplo, cosas tan inconcebibles como que algunas decisiones importantes deben adoptarse por unanimidad. Y la unanimidad, como ustedes saben, es la antítesis de la democracia. Digo todo eso para que sepamos que si queremos realmente aplicar esta facultad creadora que tiene cada ser humano, que es nuestra esperanza, cada ser humano, ya igual en dignidad, es capaz de pensar, de imaginar, de anticiparse, de innovar, de crear. Yo por esto estoy tan a favor de esta España creativa, de esta ciudadanía que sabe que puede crear. Esta ciudadanía consciente que ahora ya que sí que puede decir, no, esto no lo podemos seguir permitiendo. ¿Cómo vamos a seguir permitiendo que nos distraigan, que seamos espectadores de lo que está pasando en lugar de actores? Por cierto, me gusta repetir porque creo que es una apreciación que Soledad Gallego ha dicho que los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales son un arma de distracción masiva, no de destrucción, sino de distracción. Estamos distraídos. ¿Cómo puede ser que el señor Trump haya hecho lo que le ha dado la gana durante estos 6 años? Ni Europa ha sabido reaccionar, ni América Latina. Algunos de los que hoy me escuchan son conscientes de que América Latina, que podría ser, es, por los escritores que ha tenido, por los pensadores, un foco enorme de luz para los senderos y los caminos del mañana, pero que ha tenido una operación Cóndor. Es que tenemos que saber la historia reciente para que no se vuelva a repetir. Pues aquí hemos visto cómo no ha habido reacción alguna de ningún país del mundo, que todos han acatado, todos han seguido con sus dispositivos neoliberales plutocráticos, una gobernanza que ha permitido que el señor Trump haga lo que quiera. Ya les digo, frente al hambre, frente a la inmigración masiva, frente a la pobreza extrema, frente a las catástrofes naturales, totalmente desprovistos de capacidad. No puede ser. No puede ser que lo que Obama tan lúcidamente aprobó y propuso no se haya podido llevar a la práctica, y ahora con Biden y con Harris tiene que haber una reacción multilateral. A mí me ha complacido mucho escuchar tan solo ayer y antes de ayer en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, lo que ha dicho el secretario general y lo que ha dicho el presidente Biden. Pero ahora ver si se encuentran respaldados por una ciudadanía que no esté distraída, por una ciudadanía que sepa que debe reaccionar, por una ciudadanía que sepa que el futuro debe inventarse y que esta es nuestra misión, y que sepa que cada ser humano capaz de crear es nuestra esperanza y sigue siendo nuestra esperanza, conscientes de que ahora debemos actuar. Ya tenemos voz, ya somos iguales. Hombre, ahora ya no podemos estar todos distraídos de aquí dejando que nos tomen el pelo. Hay que crear un futuro distinto. Y esta es nuestra gran misión. Y esta gran misión, yo creo que
es muy importante que salga desde Orihuela este mensaje poderoso, el mensaje de una España creativa, de unas ciudades creativas que saben que efectivamente si tenemos alguna capacidad, que es una desmesura, es que cada ser humano es capaz de crear y que no vamos a aceptar más el que una vez que ahora ya tenemos la posibilidad de cambio de dirección. Yo recuerdo cuando en el 15M el profesor José Luis San Pedro nos decía: tendréis que cambiar de rumbo y nave, lo tenemos que cambiar. Y es absolutamente imprescindible que todos, esta ciudadanía ya consciente de la irreversibilidad, esta ciudadanía consciente de sus responsabilidades, de sus deberes, acuciantes deberes intergeneracionales. Podemos mirar a los ojos de nuestros nietos y de nuestros bisnietos diciendo: no, ya os arreglaréis. Hombre, no. Ya no. Estamos viendo el cambio climático. Que nadie diga ahora que esto lo estamos viendo. Era verdad que teníamos que haber tomado. Ahora ya estamos muy cerca del abismo. Estamos muy cerca de los puntos de no retorno. Pero todavía, al menos podemos las consecuencias de este olvido de acción. Pero ahora tenemos que actuar. Ahora ya no podemos dejar. Yo repito y lo repito porque para mí fue muy importante en mi vida. Cuánto me impresionó aquella sentencia de Albert Camus que leí en el año 1949. Han pasado muchos años. Pero ya en aquel momento me produjo un efecto inmenso, porque Albert Camus dice: los desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Pues esto es lo que ahora nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos tiene que pensar. Y tiene que pensar y pensarlo, como decía antes, porque tenemos que actuar a y con, a quien tanto quería y con quien tanto queremos. Y con todos ellos tenemos que actuar ya de inmediato. La ciudadanía tiene que hallarse presente y tiene que decir: ahora sí, en el año 45 era prematuro, ahora ya no lo es. Ahora nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de una habitabilidad deteriorada. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer de manera inmediata. Y siendo conscientes de estos fenómenos irreversibles y siendo conscientes de la urgencia, del apremio de nuestra acción, tenemos que crear un futuro distinto. ¿Y cómo se puede crear? Tenemos un medio para transformar el mundo. Tenemos una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una Agenda 2030, unos objetivos de desarrollo sostenible. Ya lo tenemos. Tenemos, por tanto, que crear en cada uno de nosotros esta disponibilidad para la acción, este compromiso que es fundamental en unos momentos en que todavía es distinto, puede ser distinto el mundo que está delante de nosotros. No es sombrío, hoy lo es, pero puede iluminarse. ¿Y cómo se iluminan los caminos? También fue en Orihuela donde Miguel Hernández lo dijo. Dijo: hay que caminar con el amor a cuestas. Pues esto es lo que yo recomiendo, que en este mensaje importante, oportuno, desde Orihuela en estos momentos, digamos a todo el resto de las ciudades españolas, a todo el resto del mundo, digamos: vamos a actuar, vamos a poner en práctica la Agenda 2030, caminando con el amor a cuestas. Muchísimas gracias, señor Federico Mayor Zaragoza. Magnífica conferencia, pero la verdad es que las últimas palabras
no sé al público, pero a mí me han emocionado. Caminar con el amor a cuestas, qué bonito, qué interesante, qué difícil, pero tenemos que intentarlo. Y yo creo que este espacio es un espacio de participación, de colaboración, de cohesión social. Tenemos que intentar que este fórum pues ayude un poco, ponga ese granito de arena para que se entiendan las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos y juntos podamos transformar, en este caso, nuestro país. Muchísimas gracias, don Federico.